¿Qué dice? Doctor, la hacemos. ¿Y una vez? La hacemos, Ya, doctor. empecemos. A ver, chicos, las fijas nada más entonces. Bien, hay que ver la primera parte de las regiones profundas de la cara, ¿ya? ¿Qué regiones vamos a considerar en regiones profundas de la cara? El temporal, la cigomática, la maseterina y la pterigo-palatina maxilar, que van a ser la próxima clase. ¿Ya? Nosotros vamos a desarrollar estas tres regiones. Entonces, acá tienen las regiones profundas de la cara, ¿ya? La anterior, de acá. Este es el arco cigomático, es el limitante. Por arriba van a encontrar ustedes la región temporal, por debajo la región, o por fuera, ¿no?, de la rama, la maseterina. Por dentro de la rama encontrarán ustedes la región cigomática y esta región que hicimos la clase pasada, o mencionamos, ¿no?, la pterigo-palatina maxilar, que van a ver la próxima clase, ¿ya? Pterigo-palatina maxilar. ¿Por qué? Porque va a estar detrás, este es el maxilar, este es la apófisis pterigoides, ¿se acuerdan? Del esfenoides, y por dentro va a estar pues el hueso palatino, ¿no? Por eso se llama fosa pterigo-palatina maxilar. Lo vuelvo a recalcar. Esta de acá es el arco cigomático, ¿correcto? Ese limitante, vamos a desarrollar ahora sí, ese limitante, por arriba del arco cigomático encontraremos la fosa temporal, y por debajo y por dentro de la rama la fosa cigomática o infratemporal, ¿ya? Y por fuera, miren, por fuera de la rama será pues la fosa maseterina, ¿no?, o región maseterina. Entonces tienen acá, es el arco cigomático, ¿ven? Todo lo que está por arriba es la fosa temporal, y lo que está por debajo del arco cigomático viene a ser la fosa infratemporal o cigomática, ¿ya? Veamos entonces la primera, la región temporal. Al hablar de la región temporal, hablemos de límites. Esto ya lo conocen. Miren, tiene el agujero, hablemos de frente acá, el hueso malar, ¿correcto? ¿Ya? Este es el hueso frontal. Esta línea que ven ustedes es la línea temporal superior. Entonces, ¿cuáles son los límites anteriores? ¿Correcto? Entonces tenemos primero la apófisis orbitaria del cigomático, esto que está acá, ¿ya? Se continúa con la apófisis orbitaria externa del frontal. Esta apófisis orbitaria externa se va a continuar con la línea temporal superior. O sea, tres elementos que nos van a delimitar los límites anteriores, ¿correcto? Dos, el límite superior. Esto ya lo conocen, esta es la línea temporal superior. Entonces, el límite superior va a estar dado por la línea temporal superior, ¿correcto? Al haber la línea temporal superior, miren esto cómo desciende, ¿no? La línea temporal superior, ¿ya? Entonces ya nos encontramos en el límite posterior. El límite posterior va a estar dado por la cresta supramastoidea. Cresta supramastoidea. Continuamos, este será el límite inferior, ¿no es cierto? Hemos dicho el arco cigomático, ¿ya? El límite inferior va a estar dado por el arco cigomático. Y luego el límite medial. Todos estos huesos que ustedes ya lo conocen van a delimitar o van a ser parte del límite medial de la región temporal. Es decir, el hueso frontal, parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides. Vuelvo a repetir, frontal, parietal, la escama del hueso temporal y el ala mayor del esfenoides. ¿Ya? Estos cuatro huesos. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en esta región? La fascia temporal, el músculo temporal, las arterias temporales y los nervios temporales. Entonces empecemos con el músculo temporal.
Miren, este es el músculo temporal, ¿ya? Tiene dos fascículos. Entonces, el que está con el número 1 viene a ser el fascículo anterior o vertical, ¿correcto? Y el que está por detrás viene a ser el fascículo posterior u horizontal. Inserciones de ambos fascículos. Línea temporal inferior, ¿ya? Ambos se van a insertar en la línea temporal inferior, ¿correcto? Luego, miren, sus dos fascículos se van a unir en un potente acá, vean acá, tendón, que se va a insertar en la apófisis coronoides, ¿ya? La apófisis coronoides de la mandíbula. Vuelvo a insistir, línea temporal inferior, descienden, ¿ya? Ambos, las dos porciones, anterior o vertical, la posterior u horizontal, y ambos se van a unir y se van a insertar en la apófisis coronoides de la mandíbula. Hay una estructura que lo recubre, es la fascia temporal, ¿ya? La fascia temporal se va a insertar en la línea temporal superior y va a llegar al borde superior del arco cigomático. Vuelvo a repetir, la fascia temporal se inserta por arriba en la línea temporal superior y hacia abajo en el borde superior del arco cigomático. Función lo vamos a ver en conjunto luego, ¿correcto? Entonces tienen el músculo temporal, el fascículo vertical hacia adelante y el fascículo horizontal hacia atrás, ¿correcto? Anterior y posterior. Vean los fascículos cómo se unen, ya está la fosa temporal, la inserción del temporal, ¿correcto? Miren, ya cómo se están uniendo y se van a insertar en la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿ya? De la mandíbula. De la apófisis coronoide de la mandíbula, ¿ya? No se olviden, si en el examen le pintan, ya saben, puede pintar de inserción, ¿no es cierto? Es el músculo temporal. Miren que le estoy diciendo las fijas, ¿eh? ¿Ya? Bien. El que viene teoría se gana con las fijas. Miren, chicos, irrigación. Irrigación. Entonces va a estar inervado por las arterias temporales. Este que está hacia atrás es la temporal profunda posterior, ¿ya? Temporal profunda posterior, que es rama de la temporal superficial, ¿correcto? Rama de la temporal superficial. Miren, esta arteria es la maxilar interna, ¿no? Que van a ver la próxima clase, ¿ya? La maxilar interna, ¿correcto? Y en la cara profunda del músculo temporal está la arteria temporal profunda media, que es la número 2, y la temporal profunda anterior, que es la número 3, ¿correcto? Temporal profunda media y temporal profunda anterior. Entonces, está irrigado por las tres arterias temporales. No se olviden, temporal profunda media y temporal profunda anterior, rama de ¿quién? De la maxilar interna. Y la posterior, rama de la temporal superficial, ¿ya? Bien. Inervación, ¿ya? Solamente hay dos nervios acá. Temporal, ven acá, la temporal posterior, temporal profunda posterior, con este número 1, y hacia adelante pues está la temporal profunda anterior, ¿correcto? A veces existe la temporal profunda media, ¿ya? Pero principalmente la temporal profunda posterior y temporal profunda anterior. Si desea, añadan a eso la temporal profunda media. Entonces, se acabó la fosa temporal, ahora veamos la fosa cigomática, ¿ya? Límites. ¿Preguntas hasta ahí? Límites. Miren, chicos, este es el hueso maxilar, ¿correcto? El hueso mandibular, el arco cigomático, ¿ya? Entonces primero veamos el límite con el número 1 superior. ¿Quién lo va a dar? El arco cigomático, ¿ya? El límite superior lo da el arco cigomático. El límite anterior, ¿ven acá? ¿Ya?
Esta se denomina tuberosidad del maxilar. Esta zona de acá se denomina tuberosidad del maxilar. Entonces el límite anterior lo va a dar la tuberosidad maxilar. El límite lateral, ya, imagínense el 3 en la cara interno-medial de la rama de la mandíbula, ¿no? Esto está por fuera, pero pónganlo por dentro, ya, como vamos a ver en el siguiente gráfico. Va a estar dado por la cara medial, de la rama del hueso mandibular, por la cara medial de la rama del hueso mandibular. El límite posterior va a estar dado en relación a la glándula parótida, ¿ya? El límite posterior lo va a dar la glándula parótida. Y el límite inferior, el piso inferior acá, ¿ven? Es una línea que pasa por el borde inferior de la mandíbula, ¿ya? Que pasa por el borde inferior del hueso mandibular. El piso o límite inferior es una línea que se traza por el borde inferior del hueso mandibular. Y 6, ya como pueden ver acá, nos falta el límite medial. Pero les decía, miren, este es el hueso mandibular, ¿no es cierto? El cuerpo, este viene a ser la rama. Habíamos dicho que el límite que está acá, lateral, lo va a dar la cara medial o interna de la rama, ¿no? Como pueden apreciar acá. Y el límite medial, ¿ya? ¿Ven? Todo este es el límite medial, ¿no? Se va a extender, pues, desde la tuberosidad maxilar hasta la glándula parótida, ¿ya? ¿Quiénes conforman la pared medial? Atrás se va a encontrar la faringe, ¿no? Toda esta es la faringe, pero específicamente ¿quién? Los músculos constrictores superiores de la faringe. Faringe, músculos constrictores de la faringe. Hacia adelante, el que está con 6B, usted ya lo conoce, es la lámina externa o lateral de la apófisis pterigoides. Entonces, la vuelvo a repetir, se extiende desde la tuberosidad maxilar hasta la parótida, hasta la glándula. ¿Quiénes delimitan esta pared? Hacia atrás va a estar la faringe, específicamente los constrictores superiores de la faringe, y hacia adelante la lámina externa o lateral de la apófisis pterigoides. ¿Ya? Bien, hasta ahí preguntas. Miren, lo que quiero que aprecien es esto, ¿no? Esta es la apófisis pterigoide que está acá, hacia abajo, ¿ya? Y esta es la tuberosidad del maxilar, ¿correcto? Entramos en la fosa pterigomaxilar. Contenido. Vamos a encontrar el músculo pterigoideo externo, al pterigoideo interno, al nervio mandibular, a la arteria maxilar interna. ¿Ya? Contenido, músculo pterigoideo externo, pterigoideo interno, el nervio mandibular o quinto 3, la arteria maxilar interna, pero la primera y segunda porción. ¿Ya? Pero en general, toda la arteria maxilar lo van a ver en la próxima clase, ¿ya? Con sus 3 porciones. Pero lo que respecta a la región cigomática, la primera y segunda porción. Entonces, empecemos con el músculo pterigoideo externo. Miren, esta es la mandíbula, ¿correcto? Ya, este es el cóndilo de la mandíbula. ¿Ve? Esta es la capsulita intraarticular, ¿no es cierto? Este es el ala mayor del esfenoides, ¿correcto? Ya ese campo ya tiene la apófisis pterigoides, ¿no? Entonces, el pterigoideo externo tiene 2 fascículos. Uno que está hacia arriba será el superior, y como llega hasta el hueso esfenoides, ¿ya? Se denominará esfenoidal, ¿correcto? Superior o esfenoidal, o fascículo superior o esfenoidal. ¿Ve acá? Va a llegar, pues, este fascículo hacia adelante, llega, ¿ya? Hasta el esfenoides, a la mayor. ¿Ve acá? Y hacia atrás va a llegar hasta, ven esto que está acá, ¿no?
la articulación temporomandibular. ¿Correcto? El segundo fascículo se denomina inferior o pterigoideo. Inferior o pterigoideo, porque se va a insertar en la lámina externa o lateral de la apófisis pterigoides y va a llegar pues hasta el cuello del cóndilo, ¿no? De la mandíbula. Vuelvo a repetir, a la externa de la apófisis pterigoides y llega al cuello del cóndilo de la mandíbula. Inervación músculo pterigoideo externo. ¿Ya? Inervación músculo pterigoideo externo. Las funciones las vamos a ver en conjunto luego. Entonces, nervio cigomático, ¿ya? Miren. Entonces vamos a ver los dos fascículos del pterigoideo externo. Ven acá, la lámina externa de la apófisis pterigoides. ¿Correcto? Este es el fascículo superior. Este es el fascículo inferior o pterigoideo. El superior, no se olvide que es el esfenoidal, ¿no es cierto? Ven acá, ¿ya? Porque se inserta pues en el ala mayor del esfenoides. Y el inferior pterigoideo porque se va a insertar en la lámina externa de la apófisis pterigoides. ¿Correcto? Miren, ¿ah? Y les había dicho que el fascículo pterigoideo se va a insertar en el cuello del cóndilo de la mandíbula. ¿Correcto? Y el superior, de acá, va a estar llegando a la articulación temporomandibular. ¿Ya? El pterigoideo interno. Es un músculo, miren, de forma cuadrangular, ¿ya? Cuadrangular, con fibras que se dirigen de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Inserción, de acá, superior o proximal, se va a insertar en la fosa pterigoidea. Se acuerdan que es una fosita entre las dos láminas de la apófisis pterigoide, ¿no es cierto? Fosa pterigoidea. El límite distal o inferior lo va a dar ya en la cara medial de la rama de la mandíbula, por debajo, escuchen bien, de la espina de Spic y del agujero dentario inferior. ¿Ya? Una inserción triangular que va a estar en la cara medial de la mandíbula, por debajo del agujero dentario inferior y por debajo de la espina de Spic. Inervación, nervio pterigoideo interno, ¿ya? Que lo vamos a ver luego. Miren, todo esto viene a ser el pterigoideo interno, ya lo habíamos dicho que de forma cuadrangular con fibras de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, ¿no? Este viene a ser la fosita pterigoidea, ya miren acá, ¿correcto? Que se va a dar entre las dos láminas de la apófisis pterigoide, ¿no? Fosita pterigoidea, ya, principalmente la fosita pterigoidea, solamente quiero que se acuerden, fosita pterigoidea. Y el inferior pues va a estar dado en el ángulo, en una inserción triangular en la cara interna o medial de la rama de la mandíbula, ¿correcto? Por debajo, ojo, por debajo de la espina de Spic y por debajo del agujero dentario inferior. Ahora veamos el nervio mandibular o quinto 3. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Preguntas? Bien. El nervio trigémino, ¿ya? Por eso es trigémino, tiene un componente motor y sensitivo. Va a llegar a este nivel del ganglio de Gasser, ¿correcto? ¿Se acuerdan ustedes de la fosita de Gasser o fosita trigeminal en la cara anterosuperior del peñasco del temporal? ¿Ya? Y va a dar 3 ramas. El quinto uno, que es el oftálmico a su vez se divide en frontal, nasal y lagrimal. ¿Ya? El quinto 2, esto es ingresado por el hendidura esfenoidal, ¿no es cierto?
el quinto 2 por el agujero redondo mayor, ¿correcto? Y el quinto 3, que es lo que nos interesa ahora, va a ingresar a la fosa cigomática a través del agujero oval, ¿ya? El agujero oval, ¿correcto? Los tres tienen ganglios anexos, ¿no? Que lo van a ver luego. El quinto 1 pues el ganglio ocilar, el quinto 2 será con el esfeno palatino, y el quinto 3 con el ganglio óptico, ¿correcto? Nos interesa ver nosotros entonces al quinto 3, nervio mandibular, ¿ya? ¿Qué ramas colaterales va a tener el quinto 3? 1, el nervio recurrente meningio. 2, el nervio pterigoideo interno. Y 3, la rama para el ganglio óptico. Ya le dije que el ganglio óptico es el ganglio anexo al nervio mandibular. Recurrente meningio 1, pterigoideo interno 2 y la rama para el ganglio óptico 3. ¿Ya? Entonces veamos este gráfico. Habíamos dicho que el quinto 3 ya va a tener dos raíces. Esta delgadita va a ser la raíz motora y esta que es la más gruesa, la raíz sensitiva. ¿Ya? Entonces ahora sí veamos sus ramas colaterales. Esta primera ramita que ve acá, ¿ve? Es el recurrente meningio. ¿Ya? ¿Cómo lo van a reconocer? Miren, esta arteria que pasa por acá a través de un ojal nervioso es la arteria meningia media. Entonces, el nervio recurrente meningio va a ingresar con la arteria meningia media a través del agujero redondo menor. ¿Correcto? Redondo menor, por eso que es recurrente, ¿no es cierto? Y va a inervar pues las meninges de la fosa media. ¿Ya? Inerva las meninges de la fosa media. Luego tenemos este nerviocito que es el nervio parapterigoideo interno. ¿Ya? El número 2 es el nervio parapterigoideo interno. Y 3 es un nervio que va al ganglio óptico. ¿Ya? Este nervio para el ganglio óptico simplemente lo atraviesa, ¿no? De tal manera que se va a dirigir pues al músculo del martillo para inervarlo, y se va a dirigir este músculo que está acá, es el peristafilino externo. Entonces la rama para el ganglio óptico atraviesa el ganglio óptico y va a dar inervación al músculo del martillo y al peristafilino externo. ¿Ya? Voy a repetir, ¿eh? La tercera rama para el ganglio óptico atraviesa simplemente el ganglio óptico y da inervación al músculo del martillo, y va a dar inervación al peristafilino externo. ¿Qué ramas terminales tiene el quinto 3? 1. Temporobucal. ¿Correcto? Este temporobucal se va a dividir en temporal profunda anterior y bucal. 2. Le dije que a veces existía la temporal profunda media, ¿no? Temporal profunda media, anótelo de todas maneras. 3, el témporo maceterino. Ya, el témporo maceterino, que a su vez se va a dividir en maceterino y en temporal profunda posterior. Y la cuarta rama del tronco anterior es el nervio pterigoideo externo, para que inerve al músculo pterigoideo externo. ¿Correcto? Entonces, témporo bucal, temporal profunda media, témporo macetérico y pterigoideo externo. ¿Correcto? El gráfico siguiente lo vamos a ver, ¿ya? El tronco posterior es el aurículo temporal, se divide en aurículo temporal, dental inferior y lingual. ¿Correcto? El tronco posterior va a tener 3 ramas: el aurículo temporal, el dental inferior y el lingual. ¿Ya? A ver, veamos el tronco anterior. Hemos dicho que la temporal profunda anterior inerva el músculo temporal, ¿no es cierto? El bucal está hacia adelante, se acompaña de la arteria bucal, atraviesa pero no inerva el músculo buccinador, ingresa a la cavidad oral y va a inervar la mucosa oral a la región de a nivel de la región de las mejillas. ¿Correcto? Les vuelvo a repetir. El nervio bucal se acompaña de la arteria bucal, perfora al músculo buccinador y va a dar inervación a la mucosa oral a nivel de las mejillas. Temporal profunda medio es para el músculo temporal, ¿no es cierto? El maceterino es para el nervio, pero este nerviocito inerva al músculo macetero. ¿Ya?
se va a acompañar con la arteria maseterina. ¿Y dónde la van a ubicar ustedes? Lo ubican ustedes entre la apófisis coronoides y el cóndilo, la mandíbula, ¿no? En la escotadura mandibular, ¿ya? Y la temporal profunda posterior hemos dicho que va a ir a inervación al temporal, el músculo temporal, ¿no? Miren, entonces acá tienen las ramas, ¿ya? Terminales del tronco posterior, ¿no? Tronco posterior. Esta primera ramita es la aurículo temporal. Vean acá. Este aurículo temporal se divide en dos ramas, de tal manera que le hace un ojal a la arteria meningia media, ¿ya? Le hace un ojal a la arteria meningia media. Esto sí se ve en todos los cadáveres, ¿ah? ¿Ya? Y luego pues se va a la región parotidia, ¿no? Va a dar inervación a la parótida, ¿ya? Con un efecto secretor, ¿no? A la parótida. 2. Esto que ustedes ven acá es el nervio dentario inferior. Ojo, el nervio y la arteria tienen el mismo nombre, ¿correcto? Este nervio dentario inferior, a nivel de la espina de Spick, acuérdense bien, la espina de Spick es un punto de reparo anatómico muy importante para los odontólogos, ¿no? Porque ese nivel palpan y hace las infiltraciones, ¿ya? Se va a dividir en esta rama delgadita que es la miloioidea. La miloioidea va a inervar pues al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico, ¿correcto? El dentario inferior se introduce, miren, este conducto que está en la mandíbula, el conducto dentario inferior, ¿ya? Y de ahí pues va a dar ramos molares, ramos premolares, ramos caninos, ramos incisivos y finalmente va a salir por el agujero mentoniano, ¿ya? Como nervio mentoniano. La vuelvo a repetir. Este dentario inferior se introduce al conducto dentario y da ramos molares, premolares, caninos, incisivos, ¿ya? Y sale a través del agujero mentoniano. Luego tenemos el lingual, la tercera rama del tronco posterior de la lingual. ¿Por qué es importante? Porque le va a llegar, ya hemos dicho en la clase pasada, la cuerda del tímpano. ¿Se acuerdan ustedes que es una rama del facial, ¿no es cierto? Este le va a llevar va a llegar pues a los 2/3 anteriores del dorso de la lengua. Ya llega a los 2/3 anteriores del dorso de la lengua, ¿no? Ya sabe para qué, ¿no es cierto? El gusto, ¿no es cierto? Ya hemos visto en la clase pasada eso. Bien. El ganglio óptico. Hemos dicho que es un ganglio anexo al quinto 3, ¿ya? Como todo ganglio parasimpático, pues tiene 3 tipos de raíces. La parasimpática le va a llegar a través del nervio timpanal, que es el glosofaringio, ¿correcto? La aferencia parasimpática, que es motora, le llega a través del nervio timpanal del glosofaringio. La rama o la aferencia visceromotora le llega a través del nervio pterigoideo interno, ¿ya? Y la aferencia simpática le va a llegar a través del ganglio simpático cervical superior. Ganglio simpático cervical superior. Este llega pues a través del plexo carotidio externo, del plexo maxilar interno y del plexo, le vuelvo a repetir, ganglio simpático cervical superior llega a través de la carótida, del plexo carotidio externo, de la maxilar interna y de la meningia media, ¿ya? A través de eso va a llegar al ganglio óptico. ¿Qué le sale? Eferencia, ¿no? ¿Qué le sale? ¿Ya? Las fibras postganglionares pues van a llevar eferencia al nervio auriculotemporal, al nervio pterigoideo interno, al peristafilino externo y al músculo del martillo. Esto lo vemos en este gráfico, ¿no? Habíamos dicho las eferencias, ¿ya? Uno, el timpanal a través de acá, las aferencias del timpanal, ¿correcto? El glosofaringio, el pterigoideo interno, que es lo que está con el 2, porque este es el músculo pterigoideo interno, ¿ya? Y las eferencias
El número 3 habíamos dicho que va a dar referencias al aurículo temporal, ¿no? Para que pueda llegar pues a la glándula parótida y tener su efecto secretor, ¿no es cierto? Aurículo temporal. El número 4 también va a llegar al pterigoideo interno, al peristafelino externo, este músculo que está acá es el peristafelino externo, y 6, habíamos dicho, para el músculo del martillo, ¿ya? Región maceterina. El macetero tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Ambos se van a insertar, como aparecen acá, en el borde inferior del arco cigomático y hacia abajo se inserta en la cara lateral, ¿ya?, de la rama de la mandíbula. Inervación nervio maceterino. Vuelvo a repetir: borde inferior del arco cigomático, proximal o superior, la distal, ¿ya?, o inferior, se inserta en la cara lateral, ¿ya?, de la rama del cigomático, ¿correcto? Bien, entonces le dije que al hablar de músculos masticadores vamos a hablar nosotros la función y la clasificación de los músculos que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo se clasifica? El primer grupo serán los músculos elevadores o masticadores propiamente dicho, ¿correcto? Elevadores o masticadores propiamente dicho. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? El temporal, pero el fascículo vertical, ¿ya? El macetero y el pterigoideo internos, estos tres músculos. Vuelvo a repetir: el temporal, pero el fascículo vertical, el macetero y el pterigoideo interno. Entonces tienen acá el temporal, el fascículo vertical, el macetero y el pterigoideo interno. Bien, el segundo grupo se refiere a los depresores de la mandíbula. ¿Quiénes descienden o quiénes deprimen la mandíbula? El pterigoideo externo, ¿no?, lo que aparecen acá por el fascículo esfenoidal, ¿ya? Este va a iniciar el descenso de la mandíbula, ¿no? ¿Quién lo completa? El vientre anterior del digástrico, ¿ya? El vientre anterior del digástrico. ¿Quiénes colaboran? Todos los músculos suprayoideos y los infrayoideos, ¿correcto? Suprayoideos e infrayoideos. Genioideo. Bien. Tercer grupo, los propulsores de la mandíbula, ¿ya? En este grupo va a estar el pterigoideo externo, pero el fascículo esfenoidal, ¿correcto? O sea, el superior. Los propulsores de la mandíbula va a estar dado por el pterigoideo externo, el fascículo esfenoidal. Retropulsores: el pterigoideo externo, el fascículo pterigoideo, ¿no?, o sea, el fascículo inferior, y el temporal, el fascículo horizontal, ¿ya? Los retropulsores, o sea, que van a llevar la mandíbula hacia atrás, el pterigoideo externo, que es el fascículo pterigoideo, y el temporal, el fascículo horizontal. Los disductores, o sea, los que le dan movimientos de lateralidad a la mandíbula, lo va a dar el músculo pterigoideo externo, pero el fascículo pterigoideo, o sea, el fascículo inferior, ¿ya? Pterigoideo externo, fascículo pterigoideo, o sea, el fascículo inferior. Funciones. O sea, esto es lo mismo, chicos, o sea, si ustedes van a ver, es lo mismo, ¿ya? ¿Qué funciones van a tener estos músculos? Masticadores verdaderos, o sea, que hacen la pinza oclusal o la mordida, ¿no? Es lo mismo, o sea, el músculo temporal, el macetero y el pterigoideo interno, ¿ya? Solamente les pongo para recalcarles nada más. Igual, no masticadores o masticadores indirectos. ¿Quiénes son estos? Los depresores de la mandíbula, ¿ya? Son los mismos. El músculo pterigoideo externo con el fascículo esfenoidal inicia, habíamos dicho, el vientre anterior del digástrico, pues completa el descenso, ¿no?
Los propulsores igual, el pterigoideo externo por el fascículo esfenoidal. Los retropulsores, ya, el pterigoideo externo al fascículo inferior y el temporal al fascículo horizontal. Son lo mismo, ¿sabes? Y los disductores igual, los que dan el movimiento de lateralidad, el pterigoideo externo por el fascículo pterigoideo. ¿Ya? Por último, la articulación temporomandibular. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver acá? Superficies articulares, el menisco articular, la cápsula articular, ligamentos articulares y la sinovial articular. Superficies articulares. Miren, va a estar dado por estas tres estructuras que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, por un lado, por el temporal, puede ser el cóndilo del temporal, ¿no? El tubérculo articular del cóndilo del temporal. 2, la cavidad glenoidea del temporal. Y 3, por la mandíbula, pues va a ser el cóndilo de la mandíbula, ¿correcto? Parece que es una articulación bicondilia, ¿ya? Diartrósica bicondilia, tiene dos cóndilos. El menisco intraarticular, miren acá, esto que está azul es el menisco intraarticular, ¿no? Le decía que hasta acá llegaba pues la porción superior o esfenoidal del pterigoideo externo. ¿Qué característica va a tener el menisco intraarticular? Su cara superior es doblemente, miren acá, doble en curvatura, ¿correcto? Este borde anterior va a ser la mitad de grosor que el borde posterior. O sea, va a llenar toda la cavidad venoidea, ¿no? El temporal. ¿Ven acá? ¿Ya? Entonces tiene una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. La cápsula articular, ¿dónde se va a insertar? Miren, este es el arco cigomático, apófisis cigomática del temporal. Tiene dos raíces, ¿no es cierto? Esta es la raíz transversa, entonces se va a insertar en la raíz transversa de la apófisis cigomática del temporal. ¿Ya? La cápsula articular hacia arriba se inserta en la raíz transversa de la apófisis cigomática y hacia abajo se va a insertar en el cóndilo del temporal. Los ligamentos se dividen en intrínsecos e extrínsecos. Hay dos intrínsecos. Este que ustedes ven acá es el temporomandibular lateral. Escuchen, porque este es el más importante, ya es el más potente. ¿De dónde va? Desde el cóndilo de acá, del temporal al cóndilo de la mandíbula. Es el más potente, ¿ya? ¿Correcto? Y el más importante. Entonces, el temporomandibular lateral, del cóndilo del temporal al cóndilo de la mandíbula. Este delgadito que ustedes ven acá es el temporomandibular medial. ¿Ya? Temporomandibular medial. Viene desde la espina del esfenoides hasta la cara posterior interna del cóndilo de la mandíbula. Los extrínsecos. Ven acá, este es el esfenomandibular, igual, viene de la espina del esfenoides hasta la espina Spic, ¿ya? Esfenomandibular. El número 4 es el estilo mandibular, porque va desde la apófisis estiloides, ¿correcto? Hasta la parte posterior de la rama de la mandíbula, ¿ya? Estilo mandibular, de la apófisis pterigoides a la parte posterior de la rama de la mandíbula. Y el quinto, que no se aprecia acá, es el pterigomandibular, ¿correcto? Pterigomandibular. El pterigomandibular va desde de la espina, ¿ya? De la lámina lateral de la apófisis pterigoides hasta por arriba de la línea meloidea. Vuelvo a repetir, el pterigomandibular va de la apófisis o espina de la lámina externa, la apófisis pterigoides, a por arriba de la línea miloidea. Por último, ¿qué movimiento va a tener la articulación temporomandibular? 1 es el descenso y elevación. 2, la apertura máxima. 3, la protrusión. Y 4, la retracción.
Entonces, movimientos, el descenso y elevación, la apertura máxima, la protrusión y la retracción. Ya son 4. Acá, elevación y cierre, ¿correcto? ¿Ya? La protrusión se refiere cuando la mandíbula sobrepasa al hueso maxilar, ¿correcto? La protrusión y la retracción es pues cuando vuelve a lo que estaba inicialmente, ¿no? A lo que es su normalidad. Lo vuelvo a repetir. La retracción significa cuando la mandíbula o la protrusión, ¿no? La mandíbula sobrepasa al hueso maxilar. Bien, chicos, este era todo por hoy.